Damos comienzo a un nuevo comentario bíblico expositivo. Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. En esta ocasión estaré compartiendo en el Evangelio de Mateo, capítulo 8 y versículo 11, donde dice: Y os digo que vendrán muchos de oriente y de occidente, y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. El Señor está aprovechando las palabras del centurión para poner en evidencia la fe del gentil en contraste con la falta de fe de los que se llenaban ellos de decir que eran hijos del reino, para hacer una advertencia solemne a quienes estaban presentes en aquella ocasión, ya que los judíos ellos se consideraban herederos del reino de los cielos, porque eran descendientes biológicos de Abraham, Isaac y Jacob, a quienes Dios había dado y confirmado las promesas y también los pactos. Romanos capítulo 9, versículos 4 y 5 dice: que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas, y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Sin embargo, Jesús dijo a Nicodemo, uno de los maestros de Israel, que la entrada al reino no es por descendencia familiar, sino por nuevo nacimiento. Evangelio de Juan, capítulo 3, los versículos 3 al 5, dice: Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El propósito de la venida de Jesús era proclamar el acercamiento del reino de los cielos. Y lo hizo primeramente a las ovejas de la casa de Israel, pero estableció luego que los discípulos llevaran el Evangelio a todas las naciones. Mateo, capítulo 28 y los versículos 19 al 20 dice: Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. El mensaje de la buena noticia proclama la salvación de todo aquel que cree. Juan capítulo 3, versículo 16 nos dice: Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No se trata de una práctica religiosa, sino de identificación con Cristo. Ya que Mateo escribe el Evangelio con el propósito de manifestar que Jesús es el Mesías, el Salvador del mundo. La profecía anuncia la incorporación a las bendiciones de la salvación que Dios provee en Cristo a todas las naciones. De otro modo, la Iglesia se extenderá entre gentiles y judíos como la expresión actual del propósito de Dios, que es la formación de un cuerpo en Cristo. La salvación a los gentiles está extensamente profetizada. Por ejemplo, en Isaías capítulo 2 y los versículos 2
y 3 dice: Acontecerá en los postreros de los tiempos que será confirmado el monte de la casa del Señor como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos, y dirán: Venid y subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas. Porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra del Señor. Estos no buscaban a Dios, fueron encontrados por Dios. El descenso de la segunda persona divina al mundo tenía este propósito. El Evangelio de Lucas, capítulo 19, versículo 10 dice: Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. La salvación, que comprende el nuevo nacimiento por el cual se accede al reino de los cielos, es para todos los que reciben a Cristo como Salvador por medio de la fe. Efesios capítulo 2 y los versículos 8 y 9 dice: Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Las distinciones sociales, raciales, religiosas y personales nada tienen que ver con la salvación de los perdidos, y ninguna distinción especial produce en la Iglesia como cuerpo de creyentes en Cristo. Romanos capítulo 10 y los versículos 12 y 13 dice: Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Aquellos que no tengan a Cristo no tienen vida eterna ni perdón de pecados. Es por eso que el centurión expresó con sus palabras su fe en Jesús. Él no era descendiente de Abraham en cuanto a raza, pero lo era en cuanto a fe. Todos los creyentes, no importa su procedencia, son hijos de Abraham, y él es el padre de todos los creyentes. Gálatas, capítulo 3, versículo 7 dice: Sabed, por tanto, que los que son de la fe, estos son hijos de Abraham. Los santos de esta dispensación, que están en Cristo y duermen en Cristo, vendrán para gozar de las bendiciones que Dios estableció para un tiempo que se conoce como la cena de las bodas del Cordero. Este acontecimiento ocurrirá en la tierra durante el milenio. Apocalipsis, capítulo 19, versículo 9 dice: Y el ángel me dijo: Escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: Estas son palabras verdaderas de Dios. En esa ocasión la iglesia será presentada a los amigos del esposo, como la esposa del Cordero. Anteriormente a este acontecimiento, la iglesia será recogida para estar siempre con el Señor. La primera carta a los tesalonicenses, capítulo 4 y versículo 17, dice: Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Y estaremos viviendo luego, glorificando, para que ya el tiempo de los acontecimientos terrenales relacionados con el Señor y con ella. Pero tampoco debe de olvidarse que el Evangelio del Reino será proclamado durante el tiempo de la tribulación, en el que el mundo y un gran número de personas de todas las naciones serán salvas entonces. Esa
Es la gran multitud que aparece delante del trono vestida con ropas blancas y palmas en sus manos. Apocalipsis capítulo 7, versículo 9, dice: Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, y tribus, y pueblos, y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. A los salvos de tal diferentes lugares se le describe como muchos de oriente y de occidente. Los salvos vivos entonces y los resucitados se sentarán, literalmente se reclinarán, como era la costumbre de comer sobre divanes en los tiempos de Jesús, para disfrutar de la comunión con todos los salvos y el Señor. El Evangelio de Lucas, capítulo 22 y versículo 30 dice: Para que comáis y bebéis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Todos los que creen en Cristo reciben potestad de ser sus hijos. El Evangelio de Juan, capítulo 1 y versículo 12 dice: Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y note que esto estarán sentados a la mesa en el reino de los cielos, porque han sido regenerados en el nuevo nacimiento. Ningún acceso hay a la esfera de la salvación y sus bendiciones que no sea de esta manera, ya que no se trata de religión, sino de plena identificación y comunión con Cristo, que da vida a todo el que cree. Pero note que el contraste es evidente en la enseñanza de Jesús. Allí había un gentil que creía sin reservas en él, pero también había muchos que, a pesar de las señales que hacían, negaban la fe. Juan capítulo 2 y versículo 37 dice: Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Sin embargo, note que estos incrédulos se consideraban a sí mismos como hijos del reino, por los muchos privilegios que habían disfrutado. Pero no cabe duda que entre un pueblo incrédulo Dios tiene sus elegidos como remanente fiel, que creen en el Hijo que envió al mundo. Continúo ahora con el versículo 12, donde dice: Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Es un profundo contraste, ya que Jesús establece la diferencia entre quienes, sin ser hijos del reino, ni tener derecho alguno, estarán disfrutando de él, y aquellos que, considerándose con derechos, no estarán presentes, entonces los llamados hijos del reino. Ya que el retorno de Cristo marcará la diferencia en el juicio a que será sometido el Israel vivo de aquel entonces. La razón de aquel juicio será determinar quiénes son espiritualmente verdaderos israelitas. Romanos capítulo 9, versículo 6 dice: No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. El momento del juicio tendrá lugar en la tierra, en la segunda venida de Cristo. Ezequiel, capítulo 20, y los versículos 34 al 38 dice: Y os sacaré de entre los pueblos, y os reuniré de las tierras en que estáis esparcidos, con mano fuerte y brazo extendido, y enojo derramado, y os traeré al desierto de los pueblos, y allí litigaré con vosotros cara a cara,
como litigué con vuestros padres en el desierto en la tierra de Egipto, así litigaré con vosotros, dice Jehová el Señor. Os haré pasar bajo la vara y os haré entrar en los vínculos del pacto, y apartaré de entre vosotros a los rebeldes y a los que se rebelan contra mí. De la tierra de sus peregrinaciones los sacaré, mas a la tierra de Israel no entrarán, y sabréis que yo soy el Señor. En él comparecerá todo el Israel vivo, que será reunido y juzgado. Note que el objetivo del juicio será separar a los salvos de los no salvos. Malaquías, capítulo 3, versículo 2 al 3 y versículo 5 dice: ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores, y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán al Señor ofrenda en justicia, y vendré a vosotros para juicio, y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentira, y los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, y los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice el Señor de los ejércitos. Las acciones que cada uno haya realizado revelarán la condición espiritual del mismo, ya que los no salvos serán cortados de la tierra, tomados y echados a las tinieblas de afuera, literalmente, serán expulsados a la oscuridad de afuera, como pone de manifiesto la parábola de las 10 vírgenes, y en este sentido las 5 fatuas. Mateo capítulo 25 versículo 30 dice: y al siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Los salvos serán dejados para ser introducidos al reino milenial, disfrutando de las bendiciones y de la comunión con el Rey. Mediante un profundo contraste, Jesús establece también la solemne advertencia para quienes se consideran como hijos del reino, con derechos a estar presente en el banquete de las bendiciones y comunión con el Rey. Para eso usa veladamente la ilustración del banquete nupcial. Mientras, en el lugar de la celebración hay luz intensa que permite disfrutar aún en la noche. En el exterior solamente hay tinieblas que se hacen más notorias por la luz allí dentro del lugar del convite. Así también aquellos que sean excluidos del disfrute de la comunión sentirán más notoriamente la oscuridad que supone una perpetua separación de Dios. Jesús afirmó en su ministerio que Él era la luz del mundo. Por tanto, solo quienes están unidos a Jesús pueden estar y disfrutar de su luz, donde no hay tinieblas, sino luz de vida. El Evangelio de Juan, capítulo 8 y versículo 12, dice: otra vez Jesús les habló, diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Jesús es la luz de Dios que resplandece en la oscuridad de la noche del mundo. El Evangelio de Juan, capítulo 1, y los versículos 4 y 5, dice: en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Esa admirable luz de Dios
brillaba intensamente entre lo que se consideraban como hijos del reino, alumbrando a todo hombre. Juan, capítulo 1 y versículo 10 dice: En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Sin embargo, muchos de ellos, tal vez una inmensa mayoría, no sólo rechazaron la luz, sino que intentaron apagarla a causa de que revelaba la suciedad de su vida del pecado. Juan capítulo 3, versículo 19 dice: Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. El derecho para acceder a la presencia de Dios, sus bendiciones y la comunión con Él en el reino de los cielos, solo es posible mediante la fe en el Salvador, como señala Juan capítulo 3 y los versículos 3 al 5. Por tanto, quien no tiene al Hijo no tiene la vida, y el que le rechaza no verá la vida, sino que está bajo la ira de Dios a causa de su pecado y reverdía. Juan, capítulo 3, versículo 36, dice: El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Muchos de aquellos estaban viendo las pruebas de la mesianidad de Jesús, pero sin embargo se negaban a creer en él. Juan, capítulo 12 y versículo 37 dice: Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Sin derecho alguno para estar en la presencia y comunión de Dios, no les quedaba otra opción que enfrentarse con las tinieblas de afuera, es decir, la esfera de vida en la segunda muerte, lejos de la luz de Dios. Aquellos pretendían estar en la luz cuando eran hijos de las tinieblas, por tanto, serían tomados y echados a ellas, lugar que les corresponde por propia decisión personal. Y note que excluidos de la presencia de Dios, no quedará para ellos ni la menor posibilidad de esperanza. Con las palabras que Dante escribió en su infierno, esto es, dejar toda esperanza los que entráis. La situación entonces para esos es descrita por Cristo como del lloro y crujir de dientes. También pudiera suponerse que el lloro de los tales es efecto de remordimiento por los pecados cometidos y la imposibilidad del arrepentimiento, pero sería contrario a la propia condición de quienes están en esa situación por deseo personal, ya que amaron más las tinieblas que la luz. La idea de que en el infierno la gente estaría deseando regresar a Dios es contraria a toda la enseñanza bíblica, ya que el llanto tampoco es producido por la calamidad que supone una vida en las tinieblas. El llanto es la esfera propia de vida en las tinieblas, en contraste con la de los hijos de Dios, cuyas lágrimas serán enjuagadas por Dios mismo para entrar al disfrute del gozo eterno. Isaías, capítulo 65, versículo 19, dice: Y me alegraré con Jerusalén y me gozaré con mi pueblo, y nunca más se oirán en ellas voz de lloro ni voz de clamor. El llanto del que habla Jesús es la forma natural de vida en las tinieblas, la inconsolable expresión del alma que experimenta la infelicidad perpetua y también sin esperanza de que se convierta en desesperación para los tales. Y note que junto al llanto también el crujir de dientes.
La expresión en el texto griego es muy elocuente, descrita como una boca que se cierra con fuerza y aprieta los dientes, de modo que crujen entre ellos, denotando una angustia intensísima y una ira frenética al no poder superar esa situación. Y note que ese modo de vida no tendrá fin jamás. El libro de Daniel, capítulo 12 y versículo 2 dice: Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, y unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. La vida de angustia en la segunda muerte, aunque parezca un contraste imposible, no se extinguirá jamás. Mateo capítulo 3 y versículo 12 dice: Su alventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en el fuego, que nunca se apagará. Y voy concluyendo con esto. Nos habla de los hijos del reino, que son los judíos de nacimiento, que ellos procesan reconocer a Dios como rey, pero que nunca se han convertido de manera genuina. De otro modo, este es un principio aplicable en la actualidad, ya que muchos hijos privilegiados por haber nacido y ser criados en familias cristianas perecerán en el infierno por rechazar a Cristo, mientras que, salvajes de la selva, ellos gozarán de las glorias eternas del cielo. ¿Por qué? Porque creyeron el mensaje del Evangelio. Amigo y amiga oyente, no se trata de decir soy, sino de ser. Tampoco se trata de haber nacido en una familia cristiana y pensar que por eso ya somos salvos. Amigo y amiga oyente, la salvación es individual para cada persona y por lo tanto cada persona individualmente debe de recibir a Cristo en su corazón. De una manera más clara, debe de tener un encuentro con Jesucristo, el autor de la vida. Si tú aún no has tenido ese encuentro con Jesucristo, ahora puedes hacerlo. Ora conmigo esta oración que voy a hacer y di conmigo: Señor Jesucristo, verdaderamente he pensado que podría ser salvo o salva, pero nunca te he invitado a mi vida, pero nunca he creído en tu evangelio. Ahora lo creo y te pido perdón por todo el tiempo perdido que tú me has estado hablando. Ahora me arrepiento de todos mis pecados y te recibo como mi Salvador. En tu nombre, amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.